Dividido el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, así es como se encuentra en estos momentos. De último minuto para Venezuela y todos los pueblos del mundo. Se ha liqueado, como dicen en algunos medios periodísticos, información de que en las altas esferas de la estructura militar del complejo militar industrial estadounidense se ha quebrado una posible alianza que existía entre varios sectores dentro del sector, valga la redundancia, militarista de las Fuerzas Armadas y del Ejército y de la Naval y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Queda entonces escrito para la historia de todos los pueblos, hoy en el 2020, un país inofensivo, un país pequeño, un pueblo pequeño, detiene la invasión del imperio más grande que jamás haya existido en la historia del planeta. Un pueblo pequeño detiene a una invasión inminente que todos la veían venir y que aún en estos momentos se encuentran anclados esos barcos de guerra enfrente de las costas del lado Atlántico, del Mar Caribe, enfrente de la gran Venezuela. Pero es que hay dentro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, hay ya bastantes posiciones que algunas indican que esta aventura militar debe de ser mejor detenida. Hay algunos sectores dentro del ejército que están ya cuestionando sobre una potencial victoria de la que hablan algunos políticos, algunos diplomáticos, algunos empleados del Departamento de Estado y del Pentágono y de la Embajada. Personal civil, personal que no tiene presencia ni protagonismo en el aparato militar del imperio. Hoy entonces empieza a salir información de que la invasión, la eventual invasión, la intervención militar, lo que se hablaba de la inevitabilidad, cada vez más se va alejando aquí en los círculos pentagonistas, pero no porque son pacíficos estos elementos dentro del Pentágono que están ya cuestionando la invasión. No es que sean pacifistas. Lo que pasa es que están considerando en los círculos más elevados del poder militar de Estados Unidos que la invasión no triunfaría. A esa conclusión han llegado a generales del ejército, almirantes de la naval. El propio secretario aquí de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha dicho que sería una actividad en la cual no estaría de acuerdo en participar. El imperio se desploma, el imperio se cae, pero no se cae por accidente. Se cae porque hay un pueblo venezolano esperándolo. Hay 6 millones de milicianos esperando a cada gringo que entre. Porque cada gringo que va a entrar no va a salir. Y como lo decía aquí un miliciano, increíblemente ustedes lo pueden ver aquí en este video, es un miliciano venezolano
un anciano de 65 años. Como lo pueden ver, fuertemente armado, y dice defender a su país con la bandera de Hugo Chávez. Y así hay 6 millones. Esto sin contar a los verdaderos profesionales, soldados, miembros del ejército, de la naval venezolana, de la Fuerza Aérea venezolana. Están firmes. A eso le temen los gringos. A eso le huyen los gringos. Ya saben lo que les pasó en Vietnam, en donde salieron arrastrados, en donde salieron derrotados, en donde salieron humillados por un pueblo que tenía varas de bambú como armas. Pero era un pueblo vietnamita como lo es el pueblo venezolano, dispuesto a defender su tierra. Aunque millones fueron asesinados por las bombas gringas, pero Vietnam es hoy un pueblo soberano, independiente y libre. Muy a pesar de todas las circunstancias. Derrotado el imperialismo yanqui en territorio venezolano antes de que entre entonces. Ahora nos dice usted, hoy más que nunca el pueblo venezolano tiene que estar en emergencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque el imperialismo puede estar diciendo paz ahorita, pero preparándose para la guerra. Aquí su radio Revolución siempre informando desde el territorio. Radio Revolución informando desde los escritorios del Pentágono, desde esos cuartos de seguridad de la embajada, porque en todas partes tenemos voces. Por eso es que su radio Revolución, mire usted, mire los números que ha sobrepasado ya, los millones. Porque usted sabe que lo que dice Radio Revolución no son predicciones, sino que son hechos históricos que se basan en un contexto. Hemos hablado de situaciones que no se habían dado y cuando lo comentamos en Radio Revolución, ustedes pueden revisar los archivos. No son predicciones, sino que son resultados de análisis históricos que hacen nuestros investigadores sociales. Hoy, entonces, esto es lo que Radio Revolución les quería hacer llegar a todos. ¿Por qué? Porque se ha liqueado esa información de que está quebrada la estructura militar, de que se rompió ese grupo militar que decía 100% la invasión. Hay ya ciertos elementos que ya cuestionaron y que no están de acuerdo con la invasión. Ciertos elementos dentro de lo que le llaman el Consejo de Seguridad Nacional, o en inglés le llaman National Security Council. Han sido sorprendidos, dicen, porque creían que Venezuela iba a ser azotada por ese virus que ellos fueron a tirar a China, pero se sorprendieron cuando Venezuela le hizo frente al virus con un sistema de salud pública como el que no tiene otro en otro país, con la excepción quizás de Cuba, en donde han derrotado a todos los virus que el imperialismo les ha tirado. Hoy, entonces, Venezuela surge nuevamente como un orgullo latinoamericano, surge nuevamente como una nación soberana, libre e independiente, con una gran dignidad, con una dignidad que se eleva a los cielos.
e ilumina a todos aquellos pueblos que se encuentran de rodillas en estos momentos, que los tiene rodeados el imperialismo. El virus lo han utilizado como utilizaron a las Torres Gemelas en Nueva York. Y para que usted vea bien eso, no les importa que mueran su propia gente. 3,000 cuentan ellos que se murieron en el 9/11 en esas Torres Gemelas, pero ahora sabemos que los números sobrepasan los 2 millones, porque desde el 2001 al 2020 nos informan que todos los que salieron infestados de todo ese químico que tiraron en esos edificios del 9/11 se han ido muriendo miles de seres humanos que respiraron ese veneno. Hoy lanzan ese virus y también fueron derrotados porque China en menos de 2 meses derrotó al virus, algo que ellos no lo tenían en su agenda. Ellos los que lo fueron a tirar. Ya hay información, ya hay data, como le dicen, data, de que fueron exactamente de una base militar de Maryland los que se llevaron ese virus a tirarlo allá, a Wuhan. Como también se sabe, ustedes escucharon las declaraciones del propio Donald Trump, que obviamente en contra de muchos, él mencionó y dijo claramente, la de 1918 también nosotros la creamos. Lo dijo claramente. Y aunque él no lo dijera claramente, ya hay suficiente documentación en donde se indica claramente que de una base militar de Kansas, en Estados Unidos de América, salió la tropa con ese virus a dejarla a Europa. Causó más de 80 millones de muertos. Hoy, con este virus, han querido destruir a China, pero fracasaron también. Obviamente, hay información que estarían ya planificando el coronavirus 2.0. Pero eso es contenido para otro programa. Venezuela entonces ha derrotado a la invasión de los Estados Unidos de América. Venezuela entonces hoy más que nunca tiene que estar firme, porque el imperialismo no descansa de destruir a los pueblos y puede hacer que se definan no por una invasión ni por una intervención militar, sino que tal vez como algo tal vez como lo que pasó en Irak. Noches y días consecutivos desde el cielo caían bombas y misiles que nunca antes se habían usado. Pudiera ser que es usted en la agenda de los imperialistas, como pudiera ser también que estén trabajando ya en el coronavirus 2.0 y ver cómo de una forma lo meten ahora que ya fracasaron con el coronavirus 1.0. Radio Revolución.